Explotó Kazu. Gritando de terror dice toda la verdad en entrevista inédita. Ángela miente. La cámara se enciende y la expectativa es palpable. La entrevista tiene lugar en un ambiente cuidadosamente preparado para reflejar la autenticidad y la crudeza de Kazu, quien aparece sin su típico look audaz y atrevido, en cambio, vestida de manera sencilla, pero con una mirada que refleja la mezcla de emociones que lleva dentro. Este es su momento para hablar, para dejar de lado los rumores y enfrentarse a las dudas que han llenado las redes sociales. Sabe que lo que diga aquí podría cambiarlo todo. El periodista comienza con una introducción que repasa algunos de los rumores recientes y cómo el nombre de Kazu ha sido constantemente mencionado junto al de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Al escuchar esto, Kazu parece un poco tensa, pero se toma un respiro profundo, como preparándose para lo que está a punto de decir. Cuando el periodista le pregunta sobre el motivo de su silencio hasta ahora, Kazu mira a la cámara con determinación y responde: no es fácil estar en medio de todo esto. Quería mantener mi vida personal privada, pero ya no puedo quedarme callada mientras tantas cosas falsas se dicen de mí. Kazu empieza a relatar cómo su relación con Nodal comenzó en un ambiente de apoyo y comprensión mutua, ambos enfocados en sus carreras y en una conexión sincera que los unió rápidamente. Ella describe cómo él le confesó sus luchas pasadas, tanto profesionales como personales, y cómo ella misma encontró en él un refugio en medio de su propio caos. Sin embargo, señala que esta paz comenzó a resquebrajarse cuando los rumores sobre Ángela Aguilar empezaron a aparecer, rumores que ella en un principio ignoró, creyendo que eran solo comentarios de redes sociales, sin peso real. Pero con el tiempo, esas dudas fueron creciendo. Kazu recuerda algunos momentos específicos que hicieron sonar las alarmas. Una noche, por ejemplo, en la que ella y Nodal salieron a una cena y, de repente, él recibió un mensaje de Ángela. Kazu dice que al principio intentó no darle importancia, pensando que era una conversación de amigos o colegas de la industria. Pero luego empezaron a hacer mensajes a todas horas y en todo momento, explica, dando a entender que lo que en un inicio pudo haber sido una relación profesional parecía estar yendo mucho más allá. A medida que Kazu relata estos detalles, su voz refleja la carga emocional que ha llevado. Explica cómo esta situación empezó a afectar su salud mental y su relación. Yo confié en él, y cuando me di cuenta de que estaba más distante, decidí hablarlo, enfrentar la situación, comenta. Kazu recuerda ese momento como uno de los más difíciles de su vida, y no solo porque se sintió traicionada, sino porque comenzó a cuestionar si alguien cercano a ella estaba realmente intentando interferir en su relación. El periodista, atento, le pregunta cómo fue que se dio cuenta de que algo no estaba bien. Kazu toma un momento para recordar y menciona que notó pequeños cambios en la actitud de Nodal hacia ella, la manera en que evitaba ciertas conversaciones, la falta de comunicación que antes era tan fluida. Él ya no era el mismo, dice, con un tono de nostalgia mezclado con tristeza. Con cada palabra, Kazu permite a la audiencia ver no solo a una artista, sino a una persona que ha sufrido, que ha sido herida en lo más profundo de su ser. La sombra de la duda, Kazu detalla cómo la sombra de Ángela comenzó a ser una constante en su vida. Relata un episodio en particular que la marcó, cuando asistió a una premiación junto a Nodal y, al final del evento, Ángela se acercó para saludarlos. Fue tan extraño. Me miraba, pero había algo en su mirada, algo que no me inspiraba confianza. Era como si quisiera decirme algo, pero sin palabras. Esta escena queda grabada en la mente de Kazu, y al compartirla en la entrevista, deja ver que fue un punto decisivo en sus sospechas. El periodista le pregunta si ha llegado a confrontar a Ángela directamente. Kazu, con una sonrisa algo amarga, responde: intenté hablar con ella una vez. Le pregunté directamente si había algo que ella quería decirme. Pensé que tal vez había un malentendido o que, simplemente, era una casualidad. Pero ella me dio evasivas, habló de otras cosas y evitó mirarme a los ojos. Estas palabras son impactantes, y el periodista la observa, dándose cuenta de que la historia va más allá de simples rumores. Kazu continúa y menciona que intentó hablar con Nodal sobre sus sentimientos y sobre lo que estaba ocurriendo, pero, para su sorpresa, él no parecía dispuesto a discutirlo a fondo.
Christian solo decía que eran amigos, que yo estaba exagerando, pero había algo en su actitud que no me convencía. Era como si estuviera protegiendo algo, como si hubiera una parte de la historia que él no quería que yo conociera. La presión del público y la imagen de Ángela. Luego, el periodista pregunta sobre la imagen pública de Ángela y cómo esto afecta a la narrativa de los eventos. Casu asiente y explica, Ángela es vista como la hija de una familia respetada en la industria, alguien con una imagen intachable. La gente tiende a creer en lo que ven en redes sociales, y esa fachada que ella tiene es difícil de derribar. Yo he visto el otro lado, uno que pocos conocen, y es muy diferente de lo que el público cree. Para Casu, esta diferencia entre la imagen pública y la realidad ha sido una de las cosas más dolorosas de todo este proceso. La gente, dice, está dispuesta a creer la versión de la niña inocente sin detenerse a pensar que las cosas pueden no ser tan simples como parecen. La frustración en su voz es evidente, y esta entrevista le permite exponer una verdad que había mantenido en silencio durante demasiado tiempo. La atmósfera en el set de grabación se torna aún más intensa mientras la entrevista continúa. Casu, ahora más determinada que nunca, toma un trago de agua y se prepara para compartir detalles que pocos esperaban. Las declaraciones iniciales habían captado la atención, pero lo que está por revelar en este segundo capítulo promete ser aún más contundente. Con voz seria, Casu comienza explicando que, al principio, nunca imaginó que Ángela Aguilar podría ser una persona manipuladora. Para ella, Ángela siempre había sido una joven dedicada a su carrera y parte de una familia respetada. Sin embargo, a medida que fue conociendo más detalles y viviendo ciertas experiencias incómodas, empezó a preguntarse si todo lo que estaba pasando a su alrededor era realmente una serie de casualidades o si había algo más profundo y calculado detrás. La progresiva influencia de Ángela en Nodal. Casu cuenta que comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Nodal que le llamaron la atención. Recuerda varias ocasiones en las que, al hablar de proyectos o decisiones de trabajo, Nodal mencionaba a Ángela como si fuera alguien a quien consultaba constantemente. Christian nunca había sido alguien que dependiera tanto de la opinión de otros, siempre ha sido independiente en sus decisiones. Pero de un tiempo a esta parte, todo parecía girar en torno a lo que Ángela pensaba o decía, comenta Casu, claramente confundida por este cambio. Además, Casu menciona que había detalles que la hacían dudar aún más. A veces, notaba que Nodal salía a reuniones de trabajo que no siempre coincidían con los proyectos en los que él estaba involucrado. Al principio, pensó que solo eran compromisos normales de la industria, pero pronto se dio cuenta de que muchas de esas salidas estaban vinculadas de alguna manera a Ángela. Ya fuera porque ella estaba en el mismo lugar o porque, curiosamente, él regresaba hablando de ella. Era como si ella tuviera un poder magnético sobre él, como si todo en su vida comenzara a girar en torno a Ángela, dice Casu con una mezcla de incredulidad y dolor en sus ojos. Casu recuerda un momento particular que, según ella, fue uno de los más difíciles en toda esta experiencia. Una noche, mientras ella y Nodal estaban juntos en su departamento, él dejó su celular en la mesa y se fue al baño. En un momento de duda, Casu vio un mensaje que Ángela le había enviado. Aunque no quiso leerlo en detalle, lo poco que vio fue suficiente para hacerle entender que la relación entre ellos no era solo de amigos, como él le había hecho creer. Fue un mensaje que decía algo como, no puedo esperar para verte otra vez, y un emoji de corazón, relata Casu, visiblemente afectada. En ese momento, se me cayó el mundo. Quería confiar en él, quería creer que no estaba pasando nada. Pero ver ese mensaje me rompió. Esta revelación es impactante para el entrevistador, quien la escucha atentamente, sin interrumpir su relato. Después de ver el mensaje, Casu decidió confrontar a Nodal directamente. Dice que esa conversación fue una de las más tensas que han tenido como pareja. Ella le pidió explicaciones, le preguntó si había algo más entre él y Ángela que no le había contado. Él intentó minimizarlo, dijo que era solo una amiga, que me estaba dejando llevar por los celos. Pero yo podía ver en su mirada que algo estaba mal, que había algo que no estaba contando, confiesa Casu, sus ojos llenos de dolor al recordar esos momentos. Luego de este enfrentamiento,
Kazu decidió dar un paso más y buscar a Ángela directamente para hablar sobre la situación. Kazu relata que le envió un mensaje a Ángela para pedirle que se vieran y así aclarar cualquier malentendido. Ángela aceptó y ambas acordaron encontrarse en un café lejos de los reflectores y miradas curiosas. Kazu recuerda el encuentro como un momento lleno de tensión. Cuando llegó al café, Ángela ya estaba ahí, esperándola. Ella describe que, al verla, Ángela tenía una expresión que le resultaba difícil de descifrar, entre una falsa amabilidad y una frialdad que nunca había notado antes. Al iniciar la conversación, Kazu le explicó cómo se sentía y le pidió que, si realmente solo eran amigos, respetara su relación con Nodal y mantuviera una distancia que le diera a su relación la tranquilidad que necesitaba. Sin embargo, la respuesta de Ángela fue inesperada. Según Kazu, Ángela sonrió y le respondió con frialdad, diciendo, lo que Cristian y yo tenemos no es algo que tú puedas entender. Hay cosas que solo nosotros sabemos. Estas palabras quedaron grabadas en la memoria de Kazu, y para ella, fue un claro mensaje de que Ángela no pensaba alejarse ni respetar los límites que ella le pedía. Sentí que me estaba diciendo, sin decirlo directamente, que iba a seguir en nuestras vidas y que le daba igual lo que yo pensara o sintiera, dice Kazu, con voz firme pero herida. El periodista observa el sufrimiento en las palabras de Kazu y le pregunta cómo ha lidiado con esta situación emocionalmente. Ella admite que ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida. Explica que, al principio, intentó entender la situación, buscando explicaciones para justificar el comportamiento de Ángela y la falta de sinceridad de Nodal. Pero, con el tiempo, la angustia y las dudas se hicieron cada vez más grandes, hasta el punto en que comenzó a afectar su vida diaria y su propia carrera. Kazu confiesa que hubo noches en las que no podía dormir, pensando en lo que estaba pasando, cuestionándose a sí misma y dudando de sus propias percepciones. Llegué a pensar que tal vez yo era la que estaba viendo cosas donde no las había. Pero luego, los hechos eran demasiado claros. Había algo ahí, algo que Ángela estaba intentando lograr, y yo estaba en medio de su juego. A medida que esta tensión aumentaba, Kazu empezó a notar que su confianza y su autoestima estaban decayendo. Sentía que ya no era yo misma, que cada día me veía más afectada por lo que otros pensaban o decían de mí. Esto comenzó a afectar mi música, mi creatividad, incluso mis presentaciones en el escenario ya no eran las mismas porque llevaba esta carga encima, relata con una mirada de tristeza. Para Kazu, la peor parte fue darse cuenta de que, en lugar de sentirse respaldada por Nodal, se sentía ignorada.